La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tengan todos ustedes, hermanos miembros y obreros de nuestra iglesia pentecostal Dios es Amor. El día de hoy vamos a ver el tercer tema del segundo módulo del curso de formación de obreros. El tema de hoy es la ética cristiana y la familia. En esta clase se tratarán los siguientes temas: la ética cristiana y la familia. Vamos a hablar acerca de lo que es la familia, la importancia de la familia también y sus obligaciones. Vamos a hablar acerca de qué es el matrimonio y también acerca de su enfoque bíblico. Al finalizar esta clase, usted será capaz de comprender y explicar el propósito de la familia, comprender y explicar desde el punto de vista bíblico qué es el matrimonio, comprender la importancia de la familia para la educación de los hijos, comprender y explicar también, por supuesto, la importancia y el propósito de la sexualidad en el matrimonio. Bienvenidos al tercer tema del segundo módulo del curso de formación de obreros. Vamos a hablar ahora acerca de la ética cristiana y la familia. Vivimos en una sociedad caracterizada por la corrupción, la impunidad, la inmoralidad sexual, siendo la familia la institución social indicada para el rescate y la preservación de los valores morales, sociales y espirituales. La familia fue instituida por Dios. Muchos dicen que la familia, conformada por un padre, por una madre y por hijos, esa forma de ver la familia, muchos dicen que en nuestra época está en peligro de extinción debido a los continuos divorcios, separaciones, debido a las diferentes leyes que se están dictando en nuestra sociedad, como por ejemplo en muchas sociedades, en muchos países se está permitiendo lo que es, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Se está permitiendo que parejas homosexuales casadas legalmente adopten niños. La figura de una familia conformada por un padre, por una madre y por hijos se está transversando en muchas sociedades. Por eso muchos dicen que esta figura de familia, de padre, madre e hijos, está poco a poco en peligro de extinción. La familia es una institución divina compuesta por Dios, compuesta por un hombre, compuesta por una mujer, unidos por el lazo matrimonial, de los cuales nacen los hijos de esta unión. La familia es la moderadora del carácter. Es la familia quien forma el carácter de una persona, forma el carácter de los niños que futuramente serán los futuros ciudadanos de la sociedad. La familia es también la mantenedora del orden social. La familia también es la identificadora de la propia condición dentro de la sociedad. La familia es una institución profundamente religiosa. ¿Por qué? Porque la familia fue instituida por Dios. Dios instituyó la primera familia. Creó primeramente a Adán, luego creó a Eva, un hombre y una mujer, de los cuales le nacieron hijos. La primera familia fue bendecida y fue instituida por Dios. Vamos a hablar ahora de factores importantes en la educación de los hijos. Los padres son las personas a quienes Dios ha delegado esta tarea, la tarea de educar a los hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice: "Y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes". La relación más significativa que un niño puede tener es la relación con sus padres, viniendo después, por supuesto, las otras relaciones que el niño tiene, por ejemplo,
la relación del niño con los profesores, con los parientes, pero la relación más importante y más significativa que un niño tiene es la relación con sus padres. Por eso la importancia de la familia. El calor de hogar es muy importante. Un hogar feliz, con un ambiente ideal, creará hijos normales que aportarán de forma positiva a la sociedad. Vamos a ver algunos factores importantes para la educación de los hijos. Primeramente, dentro de una familia debe haber una buena comunicación. La buena comunicación dentro de la familia ayuda en el aprendizaje de los hijos. Compartir información de los padres a los hijos, eso ayuda a su nivel de comprensión, a su nivel de enseñanza inicial, que es muy importante. Y sobre todo compartir valores, y cuanto más valores cristianos. La familia también influye en la educación de los hijos con respecto a la disciplina. La disciplina dentro del hogar es muy importante. Proverbios capítulo 19, versículo 18 dice: castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Proverbios capítulo 29, versículos 15 y 17 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Actualmente estamos viendo nosotros en nuestra sociedad, en las escuelas, se están dejando de enseñar valores morales. Ahora el pensamiento de los educadores, el pensamiento de la sociedad es que los niños crezcan sin la enseñanza de valores morales y que ellos en el transcurso de su vida por sí mismos vayan experimentando y vayan aprendiendo esos valores. Debido a la enseñanza, a la corrección de los niños, a la falta de enseñanza de valores morales, vemos, por ejemplo, que en el mundo ha aumentado, por ejemplo, la criminalidad. En el mundo ha aumentado el consumo de drogas. En el mundo ha aumentado el número de abortos. En el mundo ha aumentado el número de homicidios. ¿Por qué? Porque los niños, los adolescentes están creciendo sin la enseñanza de valores morales. Por eso la Biblia nos habla acerca de que si el muchacho consentido es consentido, si el muchacho crece sin corrección y sin la enseñanza de valores morales, dice la Biblia, avergonzará a su madre. Es terrible. Entonces dice, los impíos verán su ruina debido a sus muchas transgresiones. Entonces, por eso es importante el hogar, por eso es importante la familia. Cuando Dios creó el hogar, cuando Dios creó la familia, primeramente Dios lo creó instituido por un padre y una madre. Y los hijos. Dios creó a Adán, Dios creó a Eva y posteriormente le nacieron los hijos. Esa es una familia realmente instituida por Dios. Aunque ahora en este tiempo, en esta época nuestra, pues se ha transgiversado el concepto de familia. En muchos países se está aceptando, por ejemplo, el matrimonio homosexual, e inclusive que ese matrimonio pueda tener derecho a adoptar hijos. No es el propósito de Dios, por supuesto. No es el propósito de Dios, porque Dios instituyó una familia con un padre, una madre y los hijos nacidos, por supuesto, de aquella unión matrimonial. Ese es el matrimonio, esa es la familia instituida por Dios. Vamos a hablar ahora acerca del casamiento. Conforme al nuevo diccionario Aurelio, el casamiento es la unión entre dos personas diferentes, capaces, habilitados, con legitimación religiosa y civil.
desde el punto de vista cristiano y bíblico, el casamiento es ordenado por Dios y no tiene origen humano. Vamos a leer la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice la Biblia: por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La primera unión de un hombre y de una mujer fue instituida por Dios. Después de Dios haber creado los cielos, la tierra, los animales, las plantas, Dios hizo al hombre. El hombre fue la corona de la creación de Dios. Y el hombre fue creado con un propósito. El hombre fue creado con el propósito de señorear sobre toda la creación que Dios había hecho. Después Dios vio que el hombre estaba solo e hizo para el hombre una compañera, para que esta compañera suya fuese su ayuda idónea. Vamos a leer la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 28. Nos habla acerca del propósito del casamiento. Nos habla acerca del propósito de la unión de un hombre y de una mujer. Y el propósito también, por supuesto, de la familia. Dice la Biblia: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra. Como podemos ver, mis hermanos, el matrimonio fue la primera institución humana ordenada por Dios para suplir las necesidades de los miembros de la familia, en este caso, los hijos. Entre las promesas que se hacen dos personas que se unen en matrimonio, está aquella promesa que dice: hasta que la muerte los separe. Según las estadísticas, el mayor número de separaciones y divorcios acontece en los primeros 5 años de matrimonio, después de la ceremonia. Esto refleja que en nuestros tiempos, que en nuestra época, el matrimonio no está siendo tomado con la debida seriedad, como debería ser, porque la Biblia dice: hasta que la muerte los separe. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Porque la palabra de Dios nos enseña que el matrimonio es para siempre. Una vez que un hombre y una mujer se unen en matrimonio, solamente la muerte puede separar a los cónyuges. El matrimonio, pues, manifiesta la imagen de Dios en el hombre de una manera completa. Notemos, por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 27, y nos habla acerca de esto. Dice: a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por eso los judíos llamaban al matrimonio Kiddushim, que quiere decir santidades. Porque el matrimonio está hecho para que el varón y la mujer se ayuden mutuamente para preservar la santa imagen de Dios impresas en sus personas. La Biblia también nos habla con respecto al matrimonio y nos dice: las mujeres deben estar sumisas. Esa palabra sumisa viene del verbo griego hipotazo, que no significa sujeción, sino subordinación, lo cual indica claramente que el varón es la cabeza del hogar. Vamos a leer la Biblia en Efesios capítulo 5, versículos 22 y 24. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a hablar ahora acerca de la sexualidad. La Biblia nos dice pues que todo lo que Dios hizo fue bueno. Génesis capítulo 1 versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. El sexo fue creado por Dios. La relación sexual es privativa para ser usada dentro del matrimonio. Dice la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 24, dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Claramente Dios está hablando a través de su palabra que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Primera de Corintios capítulo 7 versículos 1 al 5 dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, quedarse solo. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer con el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración, y volved a juntaos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, el sexo dentro del matrimonio no tiene absolutamente nada de malo. La palabra de Dios nos está hablando en 1 Corintios capítulo 7 versículos 1 al 5 acerca del sexo dentro del matrimonio. Primeramente el apóstol Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, quedarse solo. Eso no significa que el matrimonio, que un hombre y una mujer se unan, sea pecado. En el contexto que el apóstol Pablo estaba escribiendo, el libro, la carta a los Corintios, vemos que dentro de ese ámbito en el que vivía el apóstol Pablo había persecución contra los cristianos. Si el apóstol Pablo dice, mejor le sería al hombre no tocar mujer o quedarse solo, lo está hablando a causa de las persecuciones. Por ejemplo, si uno es perseguido, la mejor forma o la mejor manera de huir es huir solo, ¿no? Que teniendo familia, imagínense, teniendo familia, va a tener uno que cargar los hijos, ir con la esposa y la huida pues sería muy dificultosa. Pero debido a las persecuciones, el apóstol Pablo siempre decía, mejor es uno quedarse solo. Pero, dice el apóstol Pablo, a causa de las fornicaciones, debido a que un soltero pues muchas veces no tiene continencia, entonces dice, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido, siempre y cuando eso esté en el marco del matrimonio. Lo malo es cuando una persona se une a una mujer fuera del matrimonio, sin casarse, lo que se llama la convivencia. Cuando una persona convive con otra persona, entra en lo que se llama la fornicación, que en griego es porneia. Entonces, cuando una persona está en fornicación, pues está en pecado delante de la presencia de Dios. A menos que aquellas personas pues salgan de la convivencia y se unan en matrimonio. Dentro del matrimonio, pues el sexo pues es santificado y es aprobado por Dios. Como dijimos, primeramente, el sexo pues es fuente de procreación. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Vamos a repetir nuevamente. Dice, y Dios creó al hombre a su imagen.
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El autor de los Proverbios aconseja a los casados. Salomón. Proverbios capítulo 5, versículos 15 y 18, que escuche con mucha atención. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna, los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles? ¿Tus corrientes de aguas por las plazas? Sean, dice, para ti solo, no para los extraños contigo. Bendito sea tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Este pasaje bíblico nos habla acerca de la santidad del sexo dentro del matrimonio. La práctica del sexo entre personas casadas previene lo que se llama la inmoralidad sexual. En primer caso, lo que es la fornicación. En griego, fornicación es porneia. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. Cuando hay un matrimonio, dentro de un matrimonio, cada uno tiene un deber, cada esposo, cada esposa tiene un deber y tiene un derecho también. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Dentro del matrimonio, la pareja, tanto el hombre como la mujer, tienen autoridad mutua. 1 Corintios capítulo 7, versículo 4 dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. La sexualidad cumple el plan de Dios cuando es de uso exclusivo y monogámico. La sexualidad cumple el plan de Dios cuando se realiza dentro del matrimonio. Proverbios capítulo 5, versículo 17 dice, sea para ti solo y no para los extraños contigo. O sea, Dios pues está hablando que la sexualidad debe ser dentro del matrimonio y no pues como ahora se estila en muchos lugares, en muchos países donde las parejas de esposos, por ejemplo, intercambian, ¿no? Intercambian las esposas. Cosas terribles, prácticas terribles realmente. La sexualidad cumple el plan de Dios cuando es alegre y placentero. Por supuesto, dentro del matrimonio. Dice Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 23. Dice, bendito sea tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre, porque, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderá al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por él mismo de su locura. La sexualidad cumple el plan de Dios cuando es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 dice, sino
como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La sexualidad cumple el plan de Dios cuando es natural. Cantares capítulo 2, versículo 6 dice: su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. La abstinencia sexual dentro del matrimonio debe ser consentida de mutuo acuerdo. Puede ser para dedicarse a la oración, para dedicarse un tiempo a la consagración, al ayuno, ¿no? Y luego la Biblia nos dice que tanto el esposo como la esposa pueden volver a juntarse para no ser tentados a causa de la incontinencia. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 5 dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo, de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros, dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4, podemos encontrar este pasaje bíblico que nos dice: honrosos sean en todos el matrimonio, el hecho sin mancilla, el hecho en santidad. Pero a los fornicarios, ¿quiénes son los fornicarios? Aquellos que son solteros y practican el acto sexual. Y a los adúlteros, aquellos que son casados y practican el acto sexual con una persona que no es su esposo o que no es su esposa. Dice: fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Entonces, este versículo que está aquí, Hebreos capítulo 13, versículo 4, nos afirma pues que el sexo dentro del matrimonio es honroso, ¿no? Es santificado por Dios. Y dentro de este versículo vemos que Dios también condena el sexo antes del matrimonio, o sea, la llamada fornicación. Y también Dios condena, por supuesto, las llamadas relaciones extramaritales con terceros, con otras personas, llamándolos de adúlteros. Hermanos, que Dios les bendiga. Hemos llegado a la parte final del tercer tema del segundo módulo del curso de formación de obreros. De mi parte, que Dios les bendiga. Habló con ustedes su hermano en Cristo, Pastor Pedro Pablo Juárez. Que Dios les bendiga.